En este programa hemos informado ampliamente del proceso de investigación al juez Raúl Justiniano por haber mantenido en detención preliminar de manera ilegal por más de 60 días a un grupo de investigados por el EFICOP de Marita Barreto. ¿Ya? Esto está prohibido. La Constitución, en el artículo 2, no en el 200, en el 2, dice que solo se puede detener preliminarmente con esa figura legal por 15 días máximo a cualquier ciudadano. 60 días lo dejó el juez Raúl Justiniano. ¿Dónde están todos los amigos pues, de estos jueces que defienden los derechos humanos? Por más delincuentes que sean, ¿no? Estos no defienden hasta terroristas. ¿Dónde está IDL? Para que diga, oye, ¿cómo los tienen ahí en las mazmorras? Ahora vamos a ver las fotos de todas las diligencias que ha hecho la Defensoría del Pueblo en torno a estas detenciones ilegales, irresponsables, abusivas. Pero la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial tomó una medida contra el juez Justiniano con 60 días de suspensión en su labor jurisdiccional, considerando que era una falta muy grave esta, ¿no? Y, bueno, hace poco el mismo Consejo Directivo del Poder Judicial ya lo separó de la Sala Penal Nacional, ¿no? Y lo ha devuelto a su corte de origen en el Santa. Lo cual está muy bien, porque allí había todo un ecosistema, ¿no?, en contubernio con el Ministerio Público para que simplemente sirvan como mesa de partes estos jueces y que le aprueben todo lo que pidieran los famosos fiscales caviares del Ministerio Público que obedecen, ¿no?, a su amo y señor Gustavo Gorriti Lembogen. Pero igual o peor sanción le debería esperar al más canero de todos los jueces, el doctor Richard Concepción Carguancho, ¿no?, quien mantuvo ilegalmente detenidos de manera inconstitucional por 80 días a un grupo de investigados de una presunta banda de tarjeteros. Como Concepción Carguancho sabe que su falta es grave y ya queda el precedente de su colega Justiniano, solamente podríamos deducir que a igual razón, igual derecho. A él le tendría que esperar una sanción igual o más drástica. Por eso ha salido desesperado a dar entrevistas a sus medios amigos, ¿no?, tratando de explicar lo inexplicable y de manera previsible, cuando no a victimizarse, faltando groseramente a la verdad, ¿no? Ha tenido incluso el cuajo de decir que aquí le hemos clonado su voz con inteligencia artificial, en un caso que lo compromete por haber adelantado opinión en torno a las investigaciones de los Huayquis en la sombra, que como verán ustedes por el reportaje que acabamos de emitir, aquí no defendemos a Nicanor Boluarte ni a nadie. Defendamos el Estado de Derecho, la Constitución y las libertades. Y aquí ha habido un flagrante abuso en contra de todos los afectados por esto cuando querían armar el muñeco, ¿no? Marita Barreto y los policías de Diviac cuando EFICOP estaba yendo, ¿no?, por la cabeza de Dina Boluarte. Pero en fin, aquí está el reportaje de Maricelo del Castillo acerca de la situación real de Richard Concepción Carguancho, ¿no? Un juez que la verdad debiera no solo ser sancionado y enviado de vuelta a su localidad, donde fuera que ejerza su corte de origen, es en el Santa también, ¿no?, en el Santa, sino que debería haber incluso una medida más drástica, considerando todas las barbaridades que ha hablado en la prensa amiga por estos días. Porque hay un medio periodístico, no lo voy a mencionar, en la cual no se hace ya crítica, sino se hace una campaña de demolición en contra mía. Quien le habla no le corre a nada. Pero el juez Richard Concepción Carguancho sí se corre de nuestras cámaras, especialmente cuando le preguntamos sobre la diapositiva que presentó en una de sus clases, en la que calificó a sus justiciables como ejemplo de la corrupción en el sistema de administración de justicia, antes de haber emitido un pronunciamiento. ¿Por qué, señor? Dame, por favor. Después de 3 meses de realizada la denuncia, el juez Concepción Carguancho ha salido en un roadshow en ciertos medios porque sabe que su conducta como magistrado está siendo investigada.
aunque fueron más dudas que respuestas las que brindó. De los creadores de No se cayó, se desplomó. Escuchemos al juez Richard Concepción Carguancho. Se ha dicho incluso que yo he mandado a borrar evidencias. ¡Falso! Yo lo que le he pedido es que suprima porque fue por error que se colocó ahí. De acuerdo a la Real Academia Española, borrar se refiere a hacer desaparecer y suprimir, hacer que algo desaparezca o deje de existir. Borrado o suprimido, la verdad es que es el propio video de la clase que quedó registrada en la página web de la Academia Audiápolis, el que revela el pedido del juez. En el minuto 4.21 de la clase del juez Carguancho existe una edición. Preste atención al siguiente video. Ya a trabajar ya con algunos delitos contra la administración. Un poco más, la corrupción en el sistema de justicia. Lo curioso es que la edición se dio antes de presentar la diapositiva titulada La corrupción en el sistema de administración de justicia, donde el juez y docente incluyó imágenes de sus investigados, como la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sus ex asesores, Miguel Girao y Jaime Villanueva, además de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y Víctor Torres. Por error se puso esa imagen del diario La República, que no tiene ninguna anotación. En ningún momento... Sí aparecen las personas sobre las cuales se va a usted a pronunciar, debía pronunciarse, ¿no? Es una imagen donde hay las imágenes de 3 personas, nada más. Imágenes de personas que fueron procesadas por él y por los cuales tuvo que decidir después de haber dictado su clase, hecho por el que una sala de la segunda instancia lo exhortó a ser más prudente. Yo admito que por error las coloqué y por eso mismo la sala indicó que debía ser prudente. Usted reconoce que le faltó prudencia. Debí ser muy cuidadoso y eso lo está plasmado en la decisión de la Sala Superior. Reconocer que fue un error imprudente es reconocer que ya había llevado a cabo una acción que había generado un daño en términos de adelantamiento de opinión. Porque si no hubiera ningún problema, ¿por qué pide que retiren la diapositiva? Por favor, le pido que mantenga la reserva del caso. Este es el audio que le habría llegado a Ríder Jacinto Sánchez, coordinador del programa académico del Instituto Audiápolis. Pedido que se habría concretado porque la clase grabada fue recortada, o sea, editada, para quitarle exactamente lo que pidió el juez Richard Concepción Carguancho. Usted ha afirmado que el audio que se le atribuye es un audio fraguado, hecho con inteligencia artificial. Así es, ¿Cómo ha llegado usted a esa certeza? Voy a pedir que se haga la pericia. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Porque la denuncia sobre ese tema creo que ya tiene cierto tiempo. Lo que llama la atención es que el juez, para justificar que el audio ha sido adulterado, exhibe una carta simple. No exhibe una pericia. Y pasa muchas veces que en los casos que él conoce, no solo pide, las partes le presentan pericias para cuestionar audios y él no las acepta. Entonces, cuando una parte expone una pericia, él no la acepta. Pero cuando el imputado es él, no hace falta pericia. Con una carta simple es suficiente para decir que el audio es falsificado. Eso es un doble rasero, pues. El magistrado Concepción Carguancho también habló sobre uno de los tantos casos por los cuales sus investigados los indican. Uno por el que la Autoridad Nacional de Control, en abril, le abrió un procedimiento administrativo disciplinario por vulnerar el derecho a la libertad personal y al debido proceso. El caso de los tarjeteros del norte, donde el juez Concepción Carguancho investigó a 18 sospechosos, desencadenó una denuncia en su contra por mantener a los investigados privados de su libertad sin justificación alguna. Y hubo una demora entre la instalación y el dictado de la decisión de 60 días. No fue una demora ni 60 días, fueron 80 días más los que el juez Richard Concepción Carguancho mantuvo en detención preliminar y sin resolución judicial, privados de su libertad, a 18 investigados del caso Tarjeteros, del 12 de abril al 11 de julio del 2024.
se me acusa directamente por el delito de organización criminal. Yo no me opongo a la investigación. Yo no digo a la ley que no me investiguen. Estoy presto a colaborar, pero que sea conforme a ley. No se los estoy pidiendo, se los estoy suplicando. De esta forma, el juez Concepción Carguancho violó la Constitución en el artículo 2.24f, que establece que el plazo máximo de detención preliminar es de 15 días, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica la obligación de los jueces de atender con urgencia los procesos en los cuales los investigados son privados de su libertad. Básicamente porque hay un medio periodístico, no lo voy a mencionar, en la cual no se hace ya crítica, sino se hace una campaña de demolición en contra mía. Ni críticas ni campaña de demolición. Son las pruebas y la confesión del propio juez que demuestran el pedido de borrar su adelanto de opinión respecto a sus investigados y su inconstitucional forma de privar la libertad a 18 personas. Y ojo, yo no salgo por las críticas. Concepción Carguancho ha decidido iniciar un roadshow en los medios en los que sí desea responder. Curiosamente, después de que la Sala Penal Nacional decidiera suspender por 6 meses a su colega, el juez Raúl Justiniano, por exceso de privación de libertad. Además de mantener ante el Tribunal Constitucional una denuncia justamente por su adelanto de opinión de sus investigados. Son los cargos que hoy lleva el juez, que por muchos años fue y es considerado el terror de los corruptos. Hoy resulta ser el terror de los ciudadanos que esperan justicia. Es el Átila de la Constitución y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Bueno, mencione usted cuál es el medio que ha cometido todas estas atrocidades que anuncia con, obviamente, la complicidad de Carvalho y RPP, que se arrodillan ante los intereses del mejor postor, ¿no? No de ahora, sino de hace años. De hace años. Desde que iban los fujimoristas con $200.000 y les daban para la publicidad en cash. Desde ahí, ¿no? Son la prostituta favorita de la corrupción que hoy ha tomado control del Ministerio Público y que utiliza a estos jueces, malos jueces, jueces incompetentes, jueces peligrosos, jueces que abusan del poder que tienen en detrimento de ciudadanos que por más que sean delincuentes merecen un trato digno y humanitario y constitucional. Ahí sí no vemos a los amigos de IDL reclamando por cómo tiene casi 100 días encerrado en las mazmorras a los investigados que están bajo su responsabilidad. Él es el ente tutelar de la vida de estas personas y los deja, según él, porque se demoró 60 días. Han estado 80 días ilegalmente detenidos. O sea, no puede darse eso. La Constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, en el artículo 2, no en el 200, dice claramente que no se puede detener preliminarmente a ningún ciudadano por más de 15 días. 80 días los tuvo. Más los 10 que sí, dentro del marco de la ley, se había autorizado que estén. ¿Qué cosa tiene que responder a eso? Son más días de falta que comete que el juez Justiniano. Por 60 días, ¿no? A él lo sancionan y lo devuelven al Santa. A este por 80 deberían hacer lo mismo, ¿no? Sancionarlo también y devolverlo al Santa. En fin, vamos por partes. No le corre, dice, a nadie. Ahí no se está corriendo de nuestra reportera. Se está corriendo. No sabe dónde meterse. Tanto miedo da... Bueno, más miedo da él con esa facha, ¿no? Perdón. ¿Ah? Eso yo creo que es lo que más le ha dolido. Esa facha.
camisa, short y... ¿Dónde se iba a comprar pan y mocasines? ¿No? Sí, pues, me burlo de cómo andas por las calles. Me da risa. ¿Sí? Puedo, ¿no? Es mi opinión. Me pareces un ridículo. Me parece que no mereces ser juez. ¿Ya? Eres una vergüenza. Y encima eres mentiroso. Y ya vas a caer. Mira cómo se corre. Maricelo del Castillo, ¿les parece que da tanto miedo? Se corre de una joven reportera que le hace las preguntas que no le puede hacer Carvalho, ¿no? Porque se lo han prohibido. Le han dicho, oye, ahí no más. Vamos a tratar de salvar a Carguancho porque si no nos quedamos sin jueces que simplemente sirvan de mesa de partes para los intereses de la mafia caviar que opera desde lo más alto del Ministerio Público. Y es más, ya ha hecho un copy-paste de un pedido fiscal en el cual su resolución judicial decía el Ministerio Público. O sea, el juez pone copy-paste de lo que le pide el fiscal y ni siquiera se preocupa en cambiar esta sala, ¿no? No, dice el Ministerio Público en la resolución de su juzgado. ¿Cómo va a decir el Ministerio Público si él es el juez? Hace copy-paste y aquí está. El pasado 17 de octubre, el Poder Judicial declaró nula la resolución emitida por Concepción Carguancho que ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori. Una de las razones que esgrimió entonces la sala de apelaciones presidida por el magistrado Zaguanay fue que el juez había incurrido en un error grave de motivación, ya que esta era una copia y pega del requerimiento fiscal. Ahí está, pues. O sea, contra Keiko, ya. Copien y peguen nomás. Contra Keiko, corre. O sea, él no está autorizado por esta mafia de fiscales de cuestionar o de hacer el trabajo de control que tiene que hacer un juez. Para eso está. El Ministerio Público puede pedir todo lo que quiera, pero el juez tiene que ser una mente sin apasionamientos que tome una decisión objetiva respecto de las pruebas y de los hechos que le presentan. Y por supuesto que esta sea de acuerdo a ley, ¿no? Que esta sea de acuerdo a ley. Vamos a revisar una sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante, ¿no? Y lo que dicen aquí, esto es respecto de un caso en Desaguadero de Puno, donde se cometió también un exceso en la detención preliminar, pero queda aquí muy claramente en la resolución el plazo de detención en la norma fundamental establece es un plazo máximo de carácter absoluto cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario, o sea, 15 días. En ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional. Gravísimo. Y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente para que sea éste quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubieran incurrido en ellas. ¿Ok? Fallo, sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. El juez está obligado a conocer y acatar esto. Pero ahí el hombrecillo del short y mocasines no quiere, pues. Quiere hacer lo que le da la gana. Y sí, el tema del adelanto de opinión es grave. Vamos a repasarlo. Él hace este curso en esta academia llamada Audiápolis, donde al parecer hay un amigo suyo que le pide que haga un curso para sus alumnos. Entonces,
hemos demostrado ya que en el video de esa clase, cuando uno entra a la página web de Udeápolis, se ve que hay una edición, hay un corte. En ese fragmento de la clase es que él presenta efectivamente una diapositiva donde se ve imágenes de personas que él estaba investigando en su juzgado en ese momento. No había resuelto todavía, no había emitido una sentencia. Entonces, si él muestra una diapositiva en un curso de Udeápolis en la que pone a personas como Patricia Benavides, Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte como ya siendo culpables de delitos contra la administración pública, está adelantando opinión. Vamos a escuchar el audio que él dice que es fabricado y que lo retamos. A ver, pues, si él quiere, sométalo pues a un peritaje. Dice que es creado con inteligencia artificial, pero que recién va a hacer la pericia. Entonces, ¿cómo sabe que ha sido creado con inteligencia artificial? Vamos a escucharlo. Doctor Rieder, hay una fuerte campaña en mi contra por las diapositivas publicadas. Por favor, le pido que mantenga la reserva del caso porque fue un error mío publicar esas diapositivas en el curso y estoy muy preocupado por las filtraciones. Seguro la prensa lo va a buscar. Manténgase firme y mejor no dé ninguna entrevista porque esto va a perjudicar mi honra y mi carrera. Él ahí dice que habló de Willax en esa conversación, pero ahí no nos menciona. Dice la prensa, ¿no? Y de hecho es absurdo lo que él propone en la entrevista benevolente a RPP. Porque dice, esta voz la han clonado, ¿no? Y voy a hacer la pericia para demostrar que es así. O sea, ya él simplemente decidió que ese audio es fruto de la inteligencia artificial. Volvió a adelantar opinión, ¿no? Bueno, lo retamos pues al doctor Richard Concepción Carguancho que entregue su celular para que ahí puedan extraer las comunicaciones que ha tenido con su amigo de Udeápolis y que utilicen los protocolos que corresponden y lo pasen por un software forense y determinen si esta conversación es falsa o no. Que lo demuestre, pues. Que demuestre que ese audio es una creación de inteligencia artificial. A ver, y lo que dice el abogado Nicanor Boluarte es particularmente interesante. ¿Por qué? Él dice que cuando a él le presentan, ¿no? Le presentan como evidencia peritajes de parte, él los rechaza. Pero él, con una simple carta, ya está dando por sentado de que ese audio es falso. ¿No? Increíble. Bueno, vamos a escuchar qué más ha dicho respecto de nosotros el juez Richard Concepción Carguancho. He salido también porque este periodista incluso ha tenido el atrevimiento de burlarse del apellido, de mi apellido materno. ¿Ya? Este señor habrá estudiado... Dios del fuego, creo significa. Así es. En lengua este señor habrá estudiado en un colegio, digamos, en un colegio exclusivo. Pero eso no se le da derecho a burlarse del apellido de mi madre. Eso no le voy a permitir a este señor. ¿Ya? Y que también conozca a todo el Perú que se está burlando no solamente de mí, sino de gran cantidad del pueblo peruano, que también lleva apellido de este país, de esta, digamos, de la zona de los Huancas o de la zona peruana. No, me estoy burlando de ti. Y mi director, Carlos Paredes, también es huanca. Así que nada que ver. ¿Ya? Y lo que dice es absolutamente falso, ¿no? Porque lo que hicimos nosotros es simplemente aclararle a Doris Aguirre de la República que el apellido, ¿no?, paterno no es Carguancho, es Concepción. Ella había puesto en su informe el juez Carguancho. Vamos a ver lo que yo dije y ustedes díganme si lo estoy insultando o ofendiendo de alguna manera. Se tituló Willax ataca a la fiscal Villar y a juez Carguancho por caso contra Erasmo Wong. A ver, primero no es el juez Carguancho, es el magistrado Richard Concepción
Ese es su apellido paterno. Y Carguancho es el apellido de su madre. ¿Dónde está el insulto? Es un hecho. Se apellida Concepción y su apellido materno es Carguancho. ¿Dónde está todo eso que él dice que yo hice? ¿Dónde me he burlado? Ponlo otra vez, por favor. Se tituló Willax ataca a la fiscal Villar y a juez Carguancho por caso contra Erasmo Wong. A ver, primero no es el juez Carguancho, ¿eh? Es el magistrado Richard Concepción. Ese es su apellido paterno. Y Carguancho es el apellido de su madre. ¿Eso es insultarlo? ¿Eso es burlarme de todos los huancas? Deje de mentir. Deje de mentir. Deje de victimizarse. Ay, ay, ay. Miren lo que la Defensoría del Pueblo ha considerado, ¿no? Que se está haciendo. Mira, prevención de actos de tortura y malos tratos en las unidades de detención a cargo de Diviaki y Dirinqui. ¡Tortura! ¿Dónde está Riverita? ¡Tortura! ¿Qué hacemos? Miren ustedes, ¿cómo los tienen a los reos? ¿En qué condiciones? Y él, como si nada, 80 días en estas condiciones. 80 días. Miren dónde tienen que ir al baño. En estas mazmorras. Eso es abuso del poder que tiene un juez. Lo dice la Defensoría del Pueblo, no nosotros. Ahí debería estar Riverita, pues, con sus derechos humanos, yendo a reclamar. Pero como es su juez, que le pasa por un tubo todas las denuncias en contra de sus enemigos, como Keiko Fujimori, lo quieren proteger. Pero no van a poder, porque lo van a sancionar. Y cuando lo sancionen, aquí voy a estar yo riéndome.